Buenas noches, amigos del Movimiento Libertad. Hoy continuando con el ciclo de entrevistas a candidatos y precandidatos políticos. Hoy tenemos como invitado a Marco Ameglio. Buenas noches, Marco, Buenas bienvenido. noches, Raúl. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes. Primero, bueno, ya los que tenemos cierta edad sabemos quién es Marco Ameglio, pero para presentarlo a la gente más joven, ¿quién es Marco Ameglio? En tus propias palabras. Marco Ameglio, panameño, hijo de Juan Ameglio, nieto de Pedro Ameglio. Mi abuelo vino de Italia con educación de tercer grado nada más y nos enseñó muchas cosas. Me siento muy honrado de mis dos abuelos. Mi madre, Ofelia Zamudio, de origen chiricano, así que tengo sangre italiana y sangre chiricana. Por el lado de mi padre, mis dos abuelos son italianos y como decía, mi abuelo fue un hombre emprendedor. Imagínate si fue emprendedor que vino a hacer carruajes en una época en que eso era la forma de transporte y rápidamente vio los carros con motores y sin caballos y se imaginó que ese era el futuro. No se equivocó y se convirtió en el primer distribuidor de vehículos a motor en Panamá en su momento. Y luego de ahí, te estoy hablando de un hombre que vino a los 16 años, no era ni mayor de edad, con un hermano mayor, y a los 23 años pues era un hombre de éxito, un empresario. Inimaginable, ¿no? Cuántas cosas pudo enseñarme mi abuelo cuando logré a una edad mayor poder tener conversaciones de un adolescente con mi abuelo que hablaba de otras cosas, ¿no? Así que sí, es alguien en que yo me inspiro igual que mi padre, ni hablar, que es mi compañero, mi guía en todas mis decisiones y en todos los caminos que he tomado en la vida. Soy un hombre de familia, sí, soy un hombre de familia. Mi madre igual, mis dos abuelos chiricanos eran educadores, ambos, forjadores de escuelas, en una época en que en la provincia de Chiriquí había que fundar escuelas en sitios Bien difíciles. inhóspito, sí. No estoy hablando solamente de las cabeceras de provincia, donde de hecho todavía existe como la principal escuela, una que fue inaugurada por mi abuelo, de la cual fue su primer director, que es el Instituto Félix Olivares. Mi abuelo Francisco Zamudio Tribaldos me enseñó muchas cosas también porque logré convivir con él. Así que sí, tuve la fortuna de tener por buena parte de mi vida, hasta entrado los 20 años, digo, a mis cuatro abuelos. Qué bien. Sí, ¿Y disfruta a lo qué que te has era la vida de dedicado? familia. Tanto en el ámbito comercial, profesional, como en el ámbito Bueno, político. un poco hablando de lo que soy todavía, estudié en el Colegio San Agustín en Panamá. Me formé con la educación maravillosa de un centro de enseñanza que creo que fue privilegiada la oportunidad que me dieron mis padres de tener acceso a esa educación. Soy graduado ahí de primaria y secundaria. Después, a diferencia de mis hermanos, yo tenía las inquietudes mayores en este país, no solo sentimentales, porque tenía una novia recién y de mis aficiones. Siempre fui fanático y lo soy todavía de las motos. En esa época corría motocross y me hice político a los 17 años porque me encantaba el riesgo y en esa época ser político no era Sí. como hoy una decisión que significa meterse en un campo cuestionado, sino era una afición, digámoslo así, de riesgo, de valores, de principios. Vivíamos en una época en que, aunque los jóvenes no lo pueden imaginar, había que pelear por el derecho a la libertad de expresarse, porque estaba restringida la libertad de expresarse. Había que pelear por el derecho a emitir el voto, porque no habían elecciones, no habían partidos políticos. Mis primeras pasos en la política eran una especie de proscripción o de clandestinidad, porque los partidos políticos no estaban regulados todavía. Así que sí, comienzo en esa época de la dictadura que duró y terminó en el 89. En esa época de los 80, estamos hablando del periodo de dictadura, Torrijos, Noriega, PRD, Ujú. etcétera. Y en esa época, pues me quedé en Panamá estudiando en la Universidad Santa María la Antigua, la UMA, de la cual estudié Administración de Negocios, de la cual derivó mi primer proyecto,
porque me tocó hacer una tesis. Siempre fui enemigo de las tesis, creo que no definen lo que es un profesional que ha estudiado 4 o 5 años. Me gustaba más la práctica, que en otros lugares la imponían como trabajo de graduación, una práctica laboral, pero a mí me tocó hacer un trabajo de graduación. Creo que es un libro que muchos incluso podían contratar a alguien que se lo hiciera. Me parecía absurdo que eso fuera lo que definía que tú te pudieras graduar de la universidad. Entonces busqué a mi padre nuevamente en ese guía y compañero que han marcado mi vida, cómo hacer un tema que me inspirara y que pudiera ser una tesis que yo concretara y que me sirviera para graduarme. Y de ahí salió Bonlac, la empresa de lácteos que fundamos un año después de graduarme de la Universidad Santa María la Antigua con mi padre, y el estudio de factibilidad que le llevamos al banco y la base de ese proyecto fue mi calle tesis 16, de graduación. en esa época. Calle Juan B. Sosa, subía Ajá. por calle 17. Ajá, donde está el seguro. El por allá. Seguro Social, y ahí quedaba y queda todavía la hielería de mi familia, Hielo Ameglio, en esa calle que se iba para lo que hoy día es el Bingo, antes quedaba el rancho. Ahí empezamos con LAC en el año 86. Y fue pues producto de ese trabajo de graduación que yo hice para obtener mi título en la Universidad Santa María la Antigua. Así que bueno, pues brevemente un poco eso es lo que soy. Estoy casado con Zenia Carles, le dicen Chini, una mujer maravillosa porque me ha tenido mucha paciencia y me ha comprendido y sobre todo me ha acompañado, ¿no? Creo que conseguí lo más importante con el amor, es tener es un amor que acompaña, ¿no? El amor que acompaña, y ese amor que acompaña es mi esposa Zenia, que es arquitecta, es decoradora y hoy es una maravillosa artista también, es escultora, hace escultura en vidrio, metal, en cemento, en bronce, y es su afición principal hoy en día. Y tengo 2 hijos, Marco, que ya me dio mi primer nieto, Marco III. Marco estudió en Loyola, en Estados Unidos, negocios, y maneja una empresa que fundamos juntos, que es una empresa de concreto que hicimos, que adquirimos, mejor dicho. Y está casado con María Elena Durán, la madre de mi primer nieto, ¿no? Y mi hijo Roberto, que se graduó en la Universidad de Tulane de negocios también internacionales y economía, que trabaja en una empresa de la que soy socio también de energía solar, que se llama Cox Energy. Y bueno, estamos presentados plenamente, padres, hijos, abuelos. Te puedo decir que además he sido político en alguna etapa de mi vida desde temprana edad. Y además empresario. Sí, Me gusta el mar, diputado 3 periodos creo que fue, ¿verdad? Empecé en 1984 como suplente de Mario J. de Valdía, con el Partido Panameñista Auténtico. Después fuimos Partido Liberal Auténtico. Liberal Auténtico, que en el 84 los liberales nos quedamos sin partido porque los militares se llevaban la patente de los partidos para evitar que el partido participara. Quedamos con el líder pues, de la oposición, que era nuestro primer líder, fue casualmente el doctor Arias en esa última elección. Yo era un chiquillo, por supuesto, 22 años haciendo campaña. Llegué a la asamblea a los 23 años. Después, en el 89, los panameñistas se quedaron sin partido. Igualmente, los que le quitaron la patente a los militares, y el liberal se había podido inscribir como liberal auténtico, y entonces fuimos también juntos, liberal auténtico y panameñistas. En el 89, ¿verdad? Fui presidente de la Asamblea en el año 91-92 a los 30 años de edad. Después fui diputado por el partido Morena, que era un partido coyuntural. Nunca fui miembro de ese partido. Resultó ser que el partido del que yo era miembro y por el cual estaba, del que era también diputado, no postuló en la provincia de Panamá, y me tocó lograr la postulación y ser el famoso llanero solitario, el único legislador del partido Morena. Después, pues ya tengo 20 años, me inscribí en el partido panameñista, con el cual, arnulfista realmente. El partido se convirtió en panameñista después. Me tocó a mí cambiarle el nombre siendo presidente del partido, regresarle el nombre histórico de la ideología nacionalista que impulsaba al partido en sus orígenes.
pero en aquel tiempo se llamaba Arnulfista, y ahí me inscribí y fui diputado también nuevamente en el año 99. Así que fui pues básicamente 4 periodos, estuve en la Asamblea Nacional. Pero Marco Ameglio está corriendo como precandidato a presidente de la República, pero como independiente. Sí, correcto. No como miembro de un partido político, ni siquiera del partido al cual pertenece, que es el Partido Arnulfista. ¿Por qué? El partido arnulfista, hoy panameñista, podría perfectamente llamarse de otra forma. No es lo que yo... Partido No. Varelista, por ejemplo. Sí, perfectamente es un partido varelista, poco representa a los panameñistas, poco representa lo que supuestamente es un partido manejado por una élite y por un grupo familiar que incluso hasta lo pone en evidencia cuando la presidencia del partido, no sé si conoces alguna organización política que el partido pase del hermano de un hermano a otro. Bueno, este es el partido que tenemos, casi como si fuera Varela Hermanos, ¿no? Una dinastía familiar. Entonces sí, realmente pues me toca salirme de un partido con el que no me identifico, no por su esencia, porque no es lo que representa, y creo muy importante decir, porque no es solo culpa de un partido, que hoy todos los partidos están alejados de lo que supuestamente promulgan en sus declaración de principios, y sobre todo están alejados de lo que el país necesita que sean y promuevan los partidos políticos, que son valores y principios que hoy día son muy distantes de las prácticas de sus dirigentes. Lamentablemente hoy casi que, como lo vemos en el espectro de los partidos políticos, todos los partidos están dirigidos desde la Asamblea Nacional, de donde provienen la mayor cantidad de cuestionamientos y de escándalos contra la clase política. De manera pues que está todo metido en un mismo churuco, ¿verdad? Diputados, asamblea. No hay una dirección nacional de los partidos, sino que los partidos se someten a los intereses de los diputados de ese partido en la Asamblea Nacional. Si esos intereses fuesen nacionales, no, es que no lo son. Pero no lo son, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Diputados que, para empezar, uno de los tantos temas que tenemos que cambiar en una nueva constitución que es urgente en este país, y que yo, por supuesto, pues, pienso promover como prioridad. Uno de los temas que tenemos que cambiar es que los diputados, bajo el criterio de circuitos electorales, se les impone la percepción o la sensación de que son competencia de los alcaldes y de los representantes de corregimientos de sus circuitos, y quedan pues fácilmente haciendo política comunitaria y no velando por el interés nacional y cumpliendo con sus funciones nacionales. La asamblea no se llama asamblea comunitaria, se llama asamblea nacional, pero los diputados que están allá adentro responden prácticamente a un interés y a un plan de acción comunitario y no nacional. Es decir, los diputados deben tener un interés y una responsabilidad y una acción que vela por el interés nacional, indistintamente de que obviamente tengan intereses regionales. Eso pasa en todas partes del mundo, pero acá se va al extremo de que los diputados se pueden reelegir repartiendo jamones, ¿verdad? O pateando pelotas de fútbol, y sin haber propuesto una sola ley o haber impulsado un proyecto en la Asamblea, porque el diputado se percibe como bueno en su comunidad porque reparte jamones. Repartiendo jamones comprados con fondos públicos. Bueno, si lo repartiera con dinero propio, bueno, no es lo ideal, pero es dinero propio el diputado. Pero todo esto, o la mayoría de eso, proviene de fondos públicos, ¿no? Entonces, así es, no, y bueno, Raúl, así es. Después hablamos de la Asamblea de vuelta, pero vuelvo, aunque está ligado sin duda, ¿verdad?, a hablar del partido panameñista o varelista, ¿verdad? Se ha vuelto una secta de aduladores, de allegados, de personas relacionadas comercialmente al dirigente del partido, a la familia que dirige el partido, y está completamente desconectado el partido de su declaración de principios, de sus objetivos como colectivo político, y de su historia, ¿no? Entonces tenemos un partido que no representa lo que es. De hecho, quienes debieran renunciar del partido son los usurpadores, ¿no? Son los usurpadores que entran al templo de cada partido político a apoderarse del poder para promover clientelismo y prácticas que no tienen que ver nada con lo que es ser partido político o con su historia. Los partidos políticos, yo debo decir, son necesarios en un sistema democrático.
no quiero ser percibido como que soy enemigo de los partidos. Yo creo que en este momento, en Panamá, los partidos son enemigos del país. El país no es enemigo de los partidos, porque los partidos son los que actúan contra el país, no el país el que actúa contra los partidos políticos. Son los partidos los que han perdido la brújula. Los panameños necesitan conducción política que se la tenemos que dar ciudadanos que tenemos vocación democrática, sean o no históricos o no, hayan militado o no en un partido político. De eso podemos hablar, de lo que es ser independiente, de lo que es libre postulación. Pero en este momento, hablando de lo que son los partidos políticos, yo creo que estos tienen que encontrar el camino. Yo creo que el resultado de castigo, que no tengo la menor duda, van a dar los resultados electorales del 2019, le van a abrir el paso a una purga interna que se tiene que dar en cada partido para que estos partidos recuperen una conducción, un liderazgo que les corresponde y que lo tienen perdido, ¿no? El partido panameñista por esencia es uno, pero no tiene excepción. El caso, yo creo que mientras tú tengas partidos dirigidos desde la Asamblea Nacional y tengas la Asamblea Nacional compuesta por diputados que no tienen sus ojos puestos en el interés nacional, tú tienes partidos conducidos por gente que no están actuando para dirigir el país a un mejor camino. Y entonces, si esos son los que monopolizan el poder político, si esos son los que se consideran indispensables para tutelar los destinos de este país, estamos mal. Yo creo que gracias a que hoy día existe una legislación que se ve modificada para permitir que quienes queremos aportar a este país lo hagamos desde otras instancias, y lo siento por aquellos que quieren descalificarnos a los que tenemos historia. Mi historia está abierta, mi libro no es un libro cerrado, yo no creo que me pueden señalar, los invito a que busquen y que sean precisos en hacerlo, que busquen cómo descalificarme, porque de esto se trata. Y hoy día, gracias a las redes sociales y al acceso a tener un nombre ficticio en algunos casos, todo el mundo ataca y dice mentiras sin dar la y cara. descalifica. Bueno, yo doy la cara y yo, para mí, podría estar tranquilo de vuelta o estando alejado de algo que no es precisamente un camino de rosas. Entrar en el escenario político en un momento en que nadie cree en nadie. En este país nadie cree en nada. En este país no hay forma. Si nos ponemos a buscar a la persona y hacer un consenso, nadie puede dirigir el país, porque usted nada más que lee los Twitter y los Facebook y usted se va a dar cuenta que usted trae aquí al Papa Francisco y le sacan su historia y le buscan la historia o se la inventan y lo van a descalificar de todas las maneras. Pero tú sabes que uno tiene que tener claramente una vocación y uno tiene que tener claramente una decisión de que hay que hacer un camino, una ruta, construir un país diferente, y esa es mi decisión. A mí me preguntan dónde estuve, como si haber estado en el canal es estar en un pecado, o como si no haber compartido un patio limoso con Calvin Widen, con Camacho, con Zulay Rodríguez, Alma Cortés, no sé con quién, los últimos años, significa no ser estrella de la política, porque luego te dicen ¿dónde has estado? Porque no has estado. Parece que uno tiene que estar en el patio limoso para ser político. Bueno, no, pues ese pecado lo tengo, fíjese, y enhorabuena que me designaron en un momento dado el presidente Martinelli y su vicepresidente, el hoy presidente Varela, en la junta directiva del canal, porque no sabían qué hacer conmigo, no me ubicaron en el gabinete y yo, gracias a Dios, no estuve ahí y me integré a trabajar para el canal en un momento histórico en el que pudimos construir un proyecto, un sueño muy panameño que no era heredado de los norteamericanos ni de nadie, que fue el proyecto de la ampliación que venía evolucionando, y me tocó la parte culminante y conflictiva de los problemas con los contratistas y desarrollé una experiencia de casi 9 años en el canal que me hace sentir que soy mejor panameño, porque vi una forma de ser de este país distinta a la que se ve cuando uno está afuera. Puede uno imaginarse un país distinto cuando uno ve cómo panameños podemos operar una empresa con eficiencia, produciendo utilidades, con transparencia, con prácticas de un gobierno corporativo
que respeta la dignidad de sus funcionarios y en donde se promueve pues el crecimiento de las personas, la superación de las personas, no se les somete a hostigamientos políticos, en donde hay prácticas de compra y de licitación que son muy distintas a las del Estado, Sí. y donde la administración funciona con eficiencia. Entonces, ese es un país que pudiera ser el resto del país. Creo que sería bueno que aquellos que aspiran a ser presidentes tuvieran la oportunidad que yo tuve de tener una pequeña pasantía por En la el vida canal. de un país que es distinto. El canal nos enseña y nos inspira a poder pensar en hacer cosas, en ser mejores. Y este país, fuera del canal, lamentablemente, es muy distinto a lo que es la vida del canal. Pero menos mal, porque si el canal fuese como el resto del país, yo Estaríamos creo muy que ya mal. lo hubiéramos perdido. Ya lo hubiéramos perdido. Marco, oyendo la respuesta anterior, lo que tenemos en Panamá no es propiamente una república, sino más bien una monarquía donde cada 5 años elegimos a un rey que se llama presidente, porque así lo dice la Constitución, y donde además elegimos 71 señores feudales que más que entender su función como diputados de una república parecen ser los caciques de su pequeño circuito. ¿Esa es la idea de Marco Amelio de lo que debe ser este país o tiene otra idea de lo que debe ser el Estado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mi vida en la política y en esto hay que tener mucho cuidado de no inventarse de que porque el médico, hay médicos malos y hay médicos buenos, ¿verdad? Como todo en la vida, yo no voy a decir si yo soy el político bueno o el malo, pero ahora no convirtamos de que el que es político es malo. No, porque entonces como que tú digas que el que es médico es malo porque te fue mal con un médico y entonces decidas irte a buscar un curandero o a hacer brujería porque hay mucha gente que cree que en la política se puede hacer brujería también. Y lo que necesitamos son ciudadanos comprometidos con el país, ¿no? Y que hayan tenido algún grip, sobre todo que haya vocación democrática. Si hay vocación democrática, podemos comprender que eso que estamos viviendo, que tú dijiste, no es lo que debe ser una república y mucho menos en una democracia moderna. Sin duda, coincido con tu análisis. Aquí equivocadamente la vanidad del que gana la elección y la poca humildad lo hace pensar que él es el dueño de todo y no lo es. Porque un presidente que se ganó una elección, que tiene 16 diputados como el actual y no sabe construir consenso y cree que matraquear y hacer negociaciones a trastiendas bochornosas que luego vemos qué costo tuvieron cuando vemos esas planillas ocultas y esos contratos con dineros del país que se le dieron a los diputados. Uno dice, esto es lo que nos cuesta la gobernabilidad, esto es lo que puede producir la clase política panameña. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, en Europa tenían reyes, tenían monarquías y pasaron a los sistemas que hoy día tienen, que son parlamentarios. Tiene la ventaja el sistema parlamentario de que el gobierno se forma después de la elección. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar quién tiene mayoría y quién tiene un consenso. Bueno, yo creo que aquí está clarísimo que ningún partido va a tener mayoría en la Asamblea, ningún ganador va a tener una mayoría en la Asamblea. Ahora vemos quienes aspiramos y creo que estoy seguro que los panameños van a no querer repetir el círculo vicioso de los errores que hemos visto. Está clarísimo que los partidos políticos no son parte de la solución, sino del problema que tenemos por delante y que están desconectados de los problemas y de los anhelos de los panameños, de las esperanzas de los panameños. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar con un gobierno independiente, liderado con independencia de partidos políticos, convocando a todos por igual, partidarios o no partidarios, de corrientes, de cuantas corrientes sean, a conformar un gobierno que no responda a un partido, a una corriente política, que se conforme con el interés de todos, a buscar un consenso, a negociar y construir consenso, porque solamente en base a la construcción de consenso podremos sentar las bases de un acuerdo nacional que para mí es fundamental para lograr definir la base de una constitución nueva que podamos impulsar como un proyecto de consenso. Eso, hablar de constituyente y de tirarle la solución a una cosa que es más pregunta que respuesta, que no es un fin sino un medio, me hace pensar que aquí hay alguien que quiere renunciar a hacer este trabajo que nos toca hacer para construir ese nuevo país que necesitamos. Y sin duda no es el que hoy día tenemos y sin duda no creo que ningún candidato de los que está ahora mismo en contienda, con todo respeto, dentro de los partidos políticos, tiene ni la vocación ni la capacidad de lograr construir el consenso que se requiere
desde el punto de que comienzan por estar comprometidos con un partido. Y los partidos en este momento no son, repito, parte de la solución, son parte del problema. Se necesita convocar un acuerdo nacional, sentar las bases, en base a lo cual hacer quien gane un gobierno de unidad nacional, que ese gobierno haga un pacto con todas las fuerzas sociales, políticas, no solo partidos, sino corrientes, grupos sociales, sentarnos en un gran diálogo nacional a definir qué país queremos. Eso necesita un director de orquesta, una persona que tenga sin ligues con ningún partido político la experiencia, la capacidad de construir un consenso y de lograr un acuerdo nacional que nos lleve entonces a producir ese documento de la nueva constitución que necesitamos y que no podemos pedirle a los mismos que están en la asamblea, que perfectamente pueden salir de constituyentes, que en una asamblea con otro título nos discutan una constitución, porque muy probablemente, como pasó en Venezuela y pasó en Ecuador y en otros países, lo que termine produciendo una constituyente sea un documento no mejor que el que tenemos, sino peor. Peor. En esa misma línea, la constituyente la vamos a tocar un poco más adelante, pero mencionaste el caso de Europa, donde los gobiernos se eligen después de las elecciones. Se conforman. Y el caso de Estados Unidos, donde en varias ocasiones el Ejecutivo presenta un presupuesto, el Senado, el Congreso dicen no estoy de acuerdo con ese presupuesto y el gobierno cierra hasta que se pongan de acuerdo. Así es. Tomando esos precedentes, porque un presidente no debe imponer un presupuesto al órgano legislativo. Y en el caso, por ejemplo, de Bélgica, se dieron las elecciones y pasaron 12, 16 meses antes de que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo y pudieran conformar gobierno. España el año pasado tuvo el mismo problema. Tuvieron que hacer elecciones de nuevo, etcétera. ¿Cuál es, tomando este preámbulo, la concepción de Marco Amelio de lo que debe ser el gasto público? ¿Debe ser regalar casas, regalar jamones, negativo, regalar sobre todo subsidios? en el momento que vivimos. O el Estado tiene unas funciones que deben ser muy puntuales y muy definidas con respecto al gasto público? El Estado tiene unas funciones que deben ser muy puntuales y muy definidas. Y en el plano social hay que tener cuidado de que, a pesar de que somos un país, digamos, una economía emergente, ¿verdad? Para no decir que somos un país pobre, porque hoy día nos dicen que no somos un país pobre, cosa que es una contradicción, ¿no? Es una cuestión ambigua. Como hablar de quién es independiente y quién no es independiente. La gente dice que el que no está en un partido se convierte por arte de magia en independiente. No es así. No es así. El que está en un partido no es independiente. No es así tampoco, porque independiente es el que tiene un criterio particular, que no es parte del montón, que sabe alzar su voz, que no es un yes man, que tiene criterios propios. Yo no me considero distinto. Entonces yo creo que los partidos tienen que, los países, perdóname, tienen que tener sensibilidad, un país como Panamá, a sectores sociales, pero hay que tener claro que esas políticas sociales tienen que estar orientadas a formar a la población y a darle los medios para superarse y para crecer, y no a engreírlos o a consentirlos o a crear una generación de vagos y de personas que creen que los subsidios no cuestan y que no los paga otro. Entonces tienen una sociedad dividida entre unos que le pagan a otros entre unos que producen y otros que son parásitos. El costo de ser pobres no se resuelve con subsidios. Y evidentemente en Panamá, aquí hemos creído que, porque resulta muy fácil repartir la plata que no es de uno, que repartiendo plata que sale del Tesoro Nacional podemos resolver el problema de la pobreza. Pero y peor es como aún, aquel que cree que pintando la casa la convierte en nueva o barriendo debajo de la alfombra la casa está limpia. Obviamente que los subsidios, que son pan para hoy y hambre para mañana, y que además engañan a las personas, no les estimulan a ser mejores, se han convertido en una carga en este país. Imagínate, Raúl, que es equivalente hoy en día el monto de los subsidios a la cantidad creciente, porque los subsidios también crecen a medida que crece la población, de ingresos que nos genera el canal. Es decir, que la plata del canal quisiéramos que sirva para que este país invierta en mejores centros de enseñanza, ¿verdad? Escuelas, en mejorar nuestro sistema hospitalario y en tantas otras necesidades, pero se está yendo en el subsidio del tanque de gas, en un subsidio a la mediocridad escolar que le llaman beca universal, y que por supuesto es la antibeca, porque para mí una beca tiene que ser a cambio de una excelencia y que no se define con un mínimo de
de nota 3, ¿verdad? O un subsidio a la vagancia, porque hoy en día un hombre, me perdonan, pero un hombre de 65 años no es una persona que uno pueda considerar un anciano como No, para para nada. recibir. Y este gobierno, pues alegremente, porque como digo, no es plata de ellos, no es plata del bolsillo. Yo estoy seguro que al actual presidente no se le ocurriría darle a una persona de 65 años la condición de viejo inoperante que requiere un subsidio. Pero se utiliza la plata del Estado, se baja de 70 a 65 años alegremente para buscar una franja de votos con los cuales... Pues, O para engañar las estadísticas. Lo peor de todo es que con esa franja no se ganan las elecciones tampoco, O ¿no? para engañar la estadística, porque por Siquiera la engañan. Yo consecuencia creo de que esos subsidios hay una definición de pobreza que es estar por debajo de determinada cantidad de ingresos. Y a través de estos subsidios sacamos artificialmente a una cantidad de gente de la condición de pobreza, pero realmente dejaron de ser pobres o en el momento que yo les quito los subsidios, volvieron otra vez a la pobreza. Habría que definir qué es ser pobre. Habría que definir si un subsidio, un cheque o el dinero define lo que es ser pobre. ¿Por qué no hablamos de tener acceso a un empleo digno, de tener una educación moderna basada en talentos, en capacidades y no en un sistema obsoleto como el que hoy día tenemos? Es decir, podemos decir que no somos pobres cuando tenemos un sistema educativo retrasado. No me parece que la definición de pobre se resuelve con dinero ni con subsidios. Excelente. ¿Cuál es la impresión de Marco Ameglio con respecto a la situación que ha venido viviendo Panamá desde hace varios años, pero con mayor intensidad a raíz de los mal llamados Panama Papers y el escándalo que hubo alrededor de ese problema? Nos han metido en listas negras, nos han obligado, obligado no, el gobierno ha aceptado sumisamente acceder a una serie de cambios en nuestra legislación, una serie de condiciones que le han restado competitividad al país, que han provocado que por primera vez en mucho tiempo la inversión extranjera en Panamá haya caído. La cantidad de sociedades anónimas que se inscriben en Panamá ha venido en picada desde hace 3 años. Está creciendo el desempleo. Hay una situación de desaceleración económica que ya está a niveles preocupantes. ¿Qué opina Marco Ameglio de eso? ¿Debemos seguir acatando lo que nos imponga la OCDE o el país como ente independiente debe seguir su propio camino? En esto estás hablando con una persona que, para empezar, tengo que confesar, camino por rutas distintas a las que muchos en la clase política de mi país se atreven a caminar. Yo fui promotor y padre de la ley de medidas de restricción precisamente porque creo que los gobiernos tienen que tener dignidad y un país con una vocación de servicio, con una economía de servicio como Panamá, necesitaba un instrumento para defendernos de las medidas discriminatorias impuestas por organizaciones que pretenden convertir a Panamá en una economía que les sirva para recoger impuestos a otros países más poderosos. Yo no creo que esa es la realidad y me parece lamentable que se nos haya intimidado o se le haya hecho creer al país de que cediendo, como está clarísimo que son insaciables estas organizaciones, ¿cuántas veces nos han dicho que están resolviendo el problema y los señores de la OCDE nos siguen manteniendo en listas de diferentes tonalidades de grises? Y el país se siente hoy día amenazado todavía porque esa presión no ha cesado y lo que ha ocurrido es que hemos ido desmejorando nuestra condición competitiva como una plaza de servicio que tenía un régimen de sociedades anónimas amplio igual al de otros países del mundo. Nosotros definimos un sistema económico incluso cuando en 1904 escogimos el dólar como moneda nacional. ¿Por qué no nos lo prohíben? ¿Por qué nos prohibieron también aceptar que se partiera la geografía nacional y que se construyera una zanja? No escogimos el dólar. ¿Por qué no nos dicen que eso es desleal? Tener un canal es desleal porque los barcos deben seguir cruzando por el Cabo de Hornos. Panamá es un país que ha utilizado la geografía nacional, su condición, su posición estratégica para hacer una economía competitiva de servicio, una plaza donde se ofrecían, si bien había que hacer ajustes para combatir el terrorismo y el narcotráfico y colaborar mediante tratados de asistencia legal mutua bilaterales, Panamá nunca se negó a ello. Pero de ahí a ser colectores de impuestos
porque ese es el esquema de recolectores de impuestos. Panamá tiene que defender y solamente se debe al sistema que nosotros seguimos y es el único que podemos defender, que es un sistema territorial, ¿verdad? Que se paga impuestos donde se genera. Entonces nosotros hemos cedido, efectivamente, como tú lo has dicho, de una manera pusilánime, a través de los últimos gobiernos, a estas organizaciones la posibilidad de intervenir en nuestro sistema económico, porque es una realidad. Han intervenido en nuestro país. Parece que a todo el mundo se le olvidó la lucha por la soberanía, o que creían que la bandera en el Cerro Ancón era la única manera de ser soberano. Defender nuestro sistema económico, defender un modelo único de sistema de economía de servicios, es también defender la soberanía. Por eso impulsamos la ley de medidas de retorsión en la Asamblea en el año 2002, de la cual yo fui, como te dije hace un momento, promotor y padre, ¿verdad? Y yo creo que hay que defender nuestro sistema económico, y nuestros gobiernos, incluyendo y muy particularmente el actual, han cedido a las presiones internacionales, y ese se suma a uno de los factores que está afectando en la desaceleración económica en nuestro país. Un sistema de servicio que representa más del 80% del Producto Interno Bruto de Panamá. En esa misma línea, también es una imposición de organismos internacionales como el CIAT, el Centro Interamericano de Asistencia Tributaria, una factura electrónica. Nosotros podríamos imaginar que es la posibilidad de que cada empresario facture electrónicamente en vez de expedir papel. Pero no se trata de eso, se trata de que para poder facturar, la empresa o cualquier empresa requiere forzosamente utilizar un servidor y una clave, un password para facturar, que va a otorgar la Dirección General de Ingresos. Un absurdo. ¿Qué opina Marco Amelio de eso? Este es un país que no tiene problemas cambiarios. Ese tipo de medidas las han impuesto contra un sistema económico de libre empresa, países que tienen mercado negro de moneda y problemas de devaluación. Y es un absurdo completamente que no es aplicable a nuestro país. Un sistema económico no puede estar tutelado por un modelo que controla y que vigila la operación de las transacciones comerciales de esa manera, y me parece completamente equivocada esa iniciativa. ¿Qué opina Marco Amelio de la prohibición de importación de armas legales de fuego implantada desde octubre del 2010 por el gobierno anterior, y que este gobierno ha continuado? Contrario, Raúl, tú sabes mi posición al respecto. La he hecho pública hace unos días en un videoblog donde semanalmente toco temas. Hablé de que me parece absurdo que los ciudadanos no tengan derecho a defenderse, derecho a adquirir armas. Yo creo que eso está bien que esté regulado, y para eso existe una ley, que lo que tiene que hacerse es aplicarse la ley y no tomarse medidas arbitrarias e impositivas que, como esa que menciona, restringen el derecho de los ciudadanos. ¿Qué opina Marco Amelio de una constituyente? ¿Esa es la solución para los problemas de estructura o de arquitectura del Estado panameño? No. ¿O eso es abrir una caja de Pandora? Es abrir una caja de Pandora. A mí me preocupa, es una tómbola. A mí me preocupa pensar que si nosotros elegimos los personajes tan folclóricos que hay hoy día en la Asamblea, para constituyente vayamos a elegir a Thomas Jefferson o Justo Arosemena. O sea, yo trato de adivinar cómo, y eso realmente no me parece. Y es irresponsable, te lo voy a decir. ¿Por qué es irresponsable? Raúl. Es irresponsable porque no se le está diciendo a la gente lo que realmente es una constituyente. No es un fin. El fin es la constitución nueva, ideal, que todos queremos. La constituyente es un camino, es una ruta para convocar una asamblea en un momento en que la economía como Panamá está desacelerada gracias a la falta de sensibilidad y de visión de un gobierno que le llamó mentecatos, ¿verdad?, a quienes cuestionaban la falta de políticas económicas que enfrentaran la desaceleración que se estaba viviendo, que se percibe, el desempleo. Nosotros traemos una asamblea constituyente a Panamá y es enterrar la economía por 2 años más, con la esperanza de que de ahí salga, como quien sale el billete ganador de lotería, una constitución nueva. ¿Que la van a producir quiénes? ¿Quiénes la van a producir? Usted va a poner a la misma gente que tienen... ¿Quién? El sistema está diseñado para que los mismos partidos, los mismos protagonistas de la escena nacional se apoderen de la decisión y definición de una nueva constitución. Eso no va a producir el documento nuevo que nosotros queremos que
que salga. Entonces vamos a interrumpir la vida económica del país, accidentarla más y al mismo tiempo vamos a poner, que es lo más peligroso, en peligro la seguridad jurídica blindada del Canal de Panamá en la actual Constitución, porque en el momento que usted convoca la Constitución, se suspende el estatuto que protege al canal y el Canal de Panamá tiene sus enemigos. Es nuestra gallina de oro. Hay gente desde adentro y desde afuera queriendo modificar y no para bien eso que hoy día ha sido un modelo exitoso de gestión. Entonces, queremos matar al paciente ahogándole el corazón que hoy palpita y bombea sangre a toda nuestra economía. Lo único que funciona, que es el Canal de Panamá, para quitarle el apéndice. Es como que un doctor, para operar una apendicitis, se olvide que cuando le pone anestesia al paciente hay que asegurarse de monitorear esa bomba que se llama corazón para que el paciente no se le muera, ¿verdad? Entonces nosotros queremos, mediante una constituyente, ¿verdad?, quitarle la apéndice y olvidándonos que el corazón, que es el Canal de Panamá, está protegido en el sistema constitucional actual. Incluso la deuda del canal está condicionada a un modelo que en el momento en que se convoca una constituyente, esa deuda es llamada automáticamente por la entidad financiera porque las condiciones bajo las cuales fueron emitidos esos empréstitos han sido variadas y los contratos de empréstito establecen que si esas condiciones son variadas, el préstamo es llamado. ¿Tiene Panamá, la economía de Panamá en estos momentos, la capacidad de sacar 2.700 millones de dólares en 72 horas para afrontar un llamado de la deuda del canal? ¿Es eso lo que queremos? Porque eso es lo que va a ocurrir con una constituyente llamada de manera arbitraria. Lo que se requiere aquí es concertación, un diálogo que produzca, bien dirigido, convocado al inicio de un gobierno por un presidente fresco y no cuestionado como el actual, ¿verdad? Un presidente que vaya directo a comprometerse a invocar un acuerdo nacional para construir un modelo de constitución mediante un acuerdo, mediante un diálogo y que ese acuerdo de constitución luego sea sometido a un referéndum, a un plebiscito. ¿Qué es el mecanismo? ¿Qué mejor y más democrático medio que ese? Yo no creo en esa fórmula constituyente porque se está produciendo una crisis que nos va a afectar más y no tenemos la garantía que de ahí va a salir una mejor constitución. Por eso convoco un mecanismo de acuerdo y hablo de pacto nacional que solamente puede ser liderado por una persona que no tenga representatividad de un partido y que no tenga el amarre del compromiso partidario, sino que sea elegido como independiente de cualquier fuerza política para convocar a todos a un encuentro, un entendimiento nacional. Esa es la salida que yo creo que hay que convocar y por eso es fundamental que el próximo año los panameños entiendan que este círculo vicioso tiene salida, que podemos darnos un gobierno de ciudadanos para ciudadanos y no de partidarios para copartidarios, que podemos construir una nación que siente las bases mediante el acuerdo y no la confrontación de un país diferente. Y en ese sentido, esa es la propuesta a la que nosotros le hemos llamado Basta Ya Panamá. Basta Ya trata de eso, de detener y de romper el ciclo decadente de nuestro sistema político y democrático que lamentablemente cada vez dista más de democrático, porque una democracia que es disfuncional como la nuestra termina perdiendo la capacidad de representar y en ese sentido, al perder la capacidad de representar, deja de ser democracia verdaderamente moderna y de cumplir con su objetivo. De manera pues que yo sí creo que es fundamental que nos enfoquemos con claridad en el orden de las cosas. Se tiene que elegir un gobierno que tenga la capacidad de representar a todos los panameños y no a un partido o a una corriente política. Que ese gobierno sea conformado conformado de manera de unidad nacional, que tenga una representatividad nacional, que convoque ese gobierno a un acuerdo nacional en donde nos sentemos todos los sectores políticos y sociales de este país a definir las bases de un nuevo Estado. Eso tiene que ser liderado, tiene que ser conducido por personas con capacidad, con corazón, con mano y con cabeza limpia y con experiencia y vocación democrática, por supuesto. Marco, la Caja de Seguro Social, el programa Invalidez, Vejez y Muerte, viene arrojando cifras que preocupan. Sin embargo, no sabemos la magnitud del problema porque esta administración no ha tomado la decisión de nombrar a los actuarios que faltaban en el Seguro Social para que arrojen unas cifras auditadas. Esta administración decidió que no iba
a tomar el toro por los cuernos, como se dice con respecto al problema del Seguro Social, sino que iban a patear la pelota hacia el próximo gobierno. ¿Qué opina Marco Amelio de esto? Porque un problema como este... ¿no? Típico de gobierno y de la politiquería nacional. Lo mismo se ha hecho con el problema del agua. Sabemos que el lago Gatún no aguanta más potabilizadoras conectadas y que hay que aumentar los embalses. Pero eso es un tema político delicado y no se le dice la verdad al país, como si 4 millones de habitantes y el futuro de la operación del canal, que es nuestra máxima y más exitosa empresa, no fueran suficiente razón para tomar decisiones y afrontarlas con debido tiempo y decisión y determinación. El caso del Seguro Social, lo primero que hay que hacer es un verdadero audito que nos diga cuál es la condición financiera y cuál es el... No sé si se recuerdan, hace unos meses se anunció primero que habían un faltante como de 300 millones de dólares y después dijeron que no eran 300 sino 64 millones. De repente uno se queda preocupado qué clase de contabilidad estamos, en base a qué números estamos determinando cuál es el déficit de los programas de la Caja de Seguro Social, por ejemplo. Sabemos que esta situación solo se agrava con el tiempo. Sabemos que con la economía desacelerada como la tenemos, lenta, tenemos mayor crecimiento del déficit porque hay menos aportes de los asegurados al sistema. Entonces, los enfermos y los servicios médicos y de atención, que es la otra parte, aquí hay dos empresas, una empresa prestataria de servicios médicos y una empresa de pensiones. No son necesariamente el principio en base al cual se creó, ya no es el mismo principio que hoy día existe, a pesar de que incluso existen servicios, planes y opciones privadas que no existían. Y la realidad demográfica ha cambiado totalmente. Entonces, el modelo de la Caja de Seguro Social hay que replantearlo. Y no estoy hablando de no atreverse a hablar del pecado, la palabra sucia que nadie se atreve a hablar. Que corregir este problema puede significar aumento de pensiones o aumento de la edad de jubilación, porque bueno, si todo el mundo aquí quiere, quiere entrar y quiere pedir sin pagar, ¿no? Y a eso la clase política con sus subsidios ha ido acostumbrando en que así funciona el sistema y por qué no pedir más y más sin tener que dar más. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Que es básicamente un problema financiero, un problema económico, con un sistema en donde tenés un desempleo creciente, una economía entrando en una etapa lenta preocupante por primera vez en 15 años y una Caja de Seguro Social que no está en capacidad financiera de atender todos los problemas que tiene por delante. A mí me parece que es indispensable manejar por separado el problema de lo que es la atención médica, de lo que es el déficit que existe en los programas de pensión, y habría que ver en qué forma solidaria, sin afectar a la mayor cantidad de personas, sobre todo en estos momentos económicos, podemos buscar una solución al problema del déficit actuarial que existe en los programas de invalidez, vejez y muerte. No afrontarlo y no tomar decisiones. Una vez lo hicimos. Yo participé de la reconstrucción del país en el gobierno del presidente Endara y teníamos muy claro que había que hacer tres cosas. Una reforma tributaria, revisar el peso de las instituciones del Estado que no eran propias del Estado, como casinos y plantas de cemento, cítricos, etcétera. Y por último también la reforma a la ley orgánica del Seguro Social, que tuvo un costo político, sí, un costo de que aumentaron las jubilaciones, pero los pueblos pero son extendió así. la vida extendió la vida a una institución que estaba a punto de explotar, y los beneficiarios de eso en el siguiente gobierno, el 94, fueron precisamente los que eran responsables de la crisis y del hundimiento de la Caja de Seguro Social. Ese es el costo político que a veces le toca afrontar a las personas. Yo creo que hay que buscar una salida a este problema, porque por supuesto es responsabilidad de un gobierno tratar de buscar cómo se mantiene dentro de un ambiente de paz social, y no se trata de irrumpir con medidas que puedan ser disociadoras, por decir una palabra. Así que ese es un tema que hay que afrontar y que a mí me parece el diálogo por la Caja de Seguro Social debe afrontar propuestas de solución, y debemos respetarlas y seguirlo, como es en el caso de educación, en donde también se ha producido una propuesta que hoy no vamos a poder avanzar a tantos temas y ya se nos acaba el tiempo, pero definitivamente aquí que
que hay un mecanismo de discusión para buscarle una solución, toca ya tomar decisiones y sin duda tenemos que buscar cómo resolver en la parte administrativa, que para mí es fundamental. No se puede pasarle al país aumento de pensiones o aumento de... Que es que hay una propuesta de la Asamblea de aumentar las jubilaciones. Sí, pues, mientras haya, sí, a costa del dinero del sí, canal. exacto. Imagínese usted, qué bonito, qué medida más responsable, ¿no? Es como el control de precios demagógico que ha impuesto este gobierno, que los beneficiarios tuvieron que salir a la calle diciéndole al presidente que los elimine. Imagínese usted, sí, la muestra más clara de una medida demagógica y que provenga de un presidente que es empresario y que no tenga clara cómo funciona la economía. cómo funciona el mercado. Has mencionado, ya para ir cerrando, de lo que vivimos. Para ir cerrando las últimas preguntas, has mencionado dos cosas que me llaman la atención. Coincidimos en que hay una crisis económica, una desaceleración económica, y mencionaste que en el periodo del presidente Endara se hizo una reforma tributaria para reactivar la economía. Marco Ameglio cree que frente a lo que hemos venido adoptando frente a la OCDE, o impuesto por la OCDE, y la desaceleración económica que sufre el país, se impone una reforma tributaria que rebaje impuestos y haga más fácil hacer negocios e invertir en Panamá? Mira, yo no tengo la respuesta a todas las preguntas que tú me vas a hacer hoy, y no es que no sepa de este tema, pero no quisiera dar una respuesta irresponsable sobre temas de impuestos, porque una de las cosas que aprendí de mi carrera política es que todas las cosas requieren de manera responsable buscar un balance, y en el tema de impuestos hay que hablar de renta sustitutiva, porque tienes un Estado funcionando, andando con ingresos previstos y presupuestos anticipados de gastos y de proyectos que uno no puede de la noche a la mañana, y así no se imponen las reformas tributarias en el calor de una campaña hablando de un tema tan sensible como ese. Pero sí creo que es un tema revisable, fíjate, sí creo que hay unos temas en los que nosotros tenemos que meter la mano, pero con una función, meter la mano para quitar trabas y permitir que el capital fluya, genere impuestos, y la actividad económica que derive de ese destrabamiento genere a su vez impuestos que generen beneficios para el Estado y que permitan a la economía crecer. Ahí es donde yo creo que el Estado puede intervenir para facilitar la operación de un sistema económico abierto, libre, y que no simplemente asfixie o le saque dinero a los que tienen para no distribuirlo debidamente, ¿no? Yo creo que tenemos que facilitar que los que pueden generar actividad económica, que pueden generar empleo, que pueden generar crecimiento, también sean los empresarios. Y en ese sentido puede ser que tengamos aspectos fundamentales en los que pueda haber una revisión de temas tributarios, pero tendríamos que ver la parte compensatoria, porque no podemos ser irresponsables en estas cosas. Entonces, por eso digo, prefiero dejar ese tema para estudiarlo bien, pero comprendo perfectamente que es un tema que en este momento, con una economía en desaceleración, con un crecimiento del desempleo por primera vez, tenemos que revisar, y no sé si de esa revisión pudieran salir cambios o iniciativas que promuevan nuevos pasos, nuevas acciones y cambios en la legislación. Marco, para cerrar, ¿dónde estás haciendo campaña? ¿Tienes libros? ¿Dónde? Y sí, una declaración final ya para cerrar el programa. Gracias, Raúl. No, pedí 1000 libros. Esta semana, en poco menos de 2 meses, hemos recogido ya 25.000, pasamos más de 25.000 firmas, que creo que comparado con cualquier otro de los que están recogiendo firmas, es mucho más de lo que han recogido en 6 meses o 7, 8 meses. Todos los demás empezaron en octubre del año pasado, así que calcula, tienen 9 meses, yo tengo 7 semanas. Me siento satisfecho, el mensaje está llegando a las personas. Hay libros de colecta de firmas en todas las oficinas del Tribunal Electoral, así que pueden ir a las oficinas del Tribunal Electoral provincial o distritales y pedir el libro de Marco Ameglio, y ahí debe haber un libro porque así lo autorizamos al Tribunal Electoral. Y por supuesto tenemos 1000 activistas buscando firmas en todo el país, y ya nos están regresando de esos 1000 libros una importante cantidad. Y bueno, tenemos hasta el 31 de diciembre, al momento que yo entré y hasta ahora, antes de que yo presente firma, solamente 2 personas han superado el requisito legal. Yo voy a ser el tercero al presentar mis firmas la próxima semana, de manera pues que mi primer bloque de firmas entra la próxima semana, y tengo un objetivo de recoger 100.000
de aquí a septiembre. Es ambicioso, pero hacia allá apuntamos. Si de aquí a allá recogimos 75, 80 mil, pues igual estaré satisfecho porque hay para recoger firmas hasta el 31 de diciembre. Y esta revolución independiente que representa mi movimiento Basta Ya, no la detiene nadie. Creo que la gente está descubriendo que hay una oportunidad verdadera de hacer un cambio en este país finalmente, y se la vamos a dar el próximo 5 de mayo del 2019, dándole a Panamá y a los panameños el primer gobierno independiente en la historia de este país, para poder buscar por ese camino una solución de la que sean parte todos los panameños, en la que la bandera que verdaderamente sea la triunfadora sea la bandera del país, no la de un partido, y en donde verdaderamente sean los ciudadanos los que sean los protagonistas y no los líderes de los partidos políticos. Gracias, Marco. Gracias Gracias a ustedes. amigos que nos escuchan.